Los quiero invitar al texto que leímos en 2 Corintios 13, versículo 5. Hoy día vamos a estar hablando sobre algo importantísimo en nuestra vida en general, que es la examinación, hacernos un autoexámenes, probar cómo está nuestra fe. Alguno quizá pueda entenderlo como probar para ver si en verdad somos salvos o para ver qué cosa debemos cambiar en nuestra vida espiritual en la cual ya somos salvos. Pero independiente de eso, siempre hay que estar evaluando cómo estamos en lo espiritual. Así que lo primero es leer el texto. Vamos a estar leyendo desde el versículo 5 hasta el 9 y, y luego vamos a orar. Dice así la palabra de Dios: Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Padre Santo, ayúdanos hoy día a entender tu palabra, que esta palabra pueda ser también aplicada a nuestros corazones. Padre, queremos autoexaminar nuestra vida, queremos saber cómo estamos en la fe y que tú nos ayudes, Señor, si es que estamos fallando, si es que estamos bien a no jactarnos, Señor, pero por sobre todo que podamos crecer hoy día, que esto sea de edificación para nuestra vida y que el Evangelio pueda ser predicado. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Eh, cuando, cuando un estudiante necesita comprobar que está en condiciones de seguir aprendiendo nuevas cosas, o sea, pasando de curso, pasando los ramos, como sea, necesita que se le haga una prueba de sus conocimientos, a ver si en verdad ha aprendido algo, o si ha aprendido lo suficiente para decir que es un estudiante aprobado. En la universidad se usa bastante la palabra examen y el examen era lo que determinaba si en verdad pasábamos el ramo o estábamos reprobados y nos echábamos el ramo si estábamos reprobados y teníamos que hacerlo de nuevo. O incluso si ya fallábamos muchas veces íbamos a ser expulsados de la universidad. Cuando yo estudiaba en la universidad, si uno reprobaba 2 veces el mismo ramo, debía elevar una solicitud para poder tener una tercera oportunidad. Pero la tercera era la vencida. Si uno reprobaba el ramo ya 3 veces, era expulsado de la universidad. Y por supuesto, yo podría seguir viendo a mis compañeros, podría seguir entrando incluso a algunas salas de clases, pero no podría optar nuevamente a ser evaluado, a ser considerado oficialmente como un estudiante con opciones de titularse. No podría participar de laboratorios, de seminarios, de talleres, de muchas otras cosas que solamente un estudiante podía tener acceso y tampoco aparecía en la lista de clases, lo cual era frustrante para aquel que quería seguir estudiando. Hasta que se le dieron, claro, una nueva oportunidad de rendir en ese entonces la PSU y matricularse, y etcétera. Y claro, es como algo muy semejante, alguno lo puede entender, con lo que es, con cómo se practica la disciplina en la iglesia. No es el tema ahora, el problema con la vida cristiana es que este tipo de exámenes no son tan evidentes como lo son esas pruebas que hacíamos en la universidad o en el colegio, esas pruebas escritas en una hoja que uno respondía. Las pruebas están todos los días presentes para el cristiano, y a veces no nos damos cuenta de que están ahí. La prueba está ahí, a la salida de tu casa, quizá incluso adentro. Y tampoco nos damos cuenta cuando estamos fracasando en esas pruebas, hasta que ya es evidente a la luz de todo el mundo que caímos y debemos pedir ayuda para que nos rescaten. Lo peor de todo esto, y esto sigue, lo peor de todo esto es que cuando se habla de examinar nuestras vidas, somos buenos para examinar al hermano, al otro, pero no nuestra propia vida. Y Pablo acá está diciendo en el texto que estamos leyendo, ustedes
en mis palabras, parafraseando todo lo que Pablo dice, ustedes dejen de examinar mi vida. Así está diciendo Pablo, dejen de examinarme a mí y dejen de examinar a la vida de otros y comiencen a examinarse ustedes mismos. Yo sé bien cómo examinar mi vida. Yo sé bien si en verdad estoy andando en la fe, si sigo a Cristo, pero ustedes háganse una radiografía, una eco, háganse todos los test que existen y confirmen que están sanos. De hecho, es la idea de confirmar que en verdad están vivos. Así que, nuevamente el texto dice, así examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Yo creo que si eres cristiano, pues yo tengo fe en que así es, y me gozo en eso. Más de alguna vez se han preguntado ustedes, y en verdad, o sea, ¿realmente soy cristiano? ¿O me estoy autoengañando, me estoy engañando a mí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos esta pregunta? Mira, si tu fe está basada en tus obras, te digo que tus obras no son suficientes para alcanzar esa salvación. Si tu cristianismo está basado en la emoción con que confesaste que Jesús es el Señor y las lágrimas que derramaste en ese entonces, déjame decirte que a Dios no lo engañas. Ni aunque sigas siendo emotivo para todo en esta vida, claro, quizás siendo emo engañes a la iglesia, pero no a Dios. A Dios no lo engaña nadie. Si tu vida cristiana está fundamentada en cuánto conoces y en cómo eres, claro, que como eres inteligente y conoces todas las doctrinas y las teologías, eso te hace más cercano a Dios. Bueno, yo te digo que nunca conoceremos todo lo que Dios conlleva. Dios no te salva por tus méritos, ni por tus emociones, ni por tu inteligencia, ni por tus obras. eh, Nada de eso. Estas cosas son buenas. Son buenas. Es bueno que tengamos buenas obras en nuestra vida, que vivamos con pasión, que estudiemos la palabra, pero lo que está por sobre todo es que en tu vida se lleve a cabo, se manifieste la fe, la esperanza y el amor. Pero que eso se refleje en todo tu carácter también, que toda tu vida refleje fe, esperanza y amor. Y yo les pregunto, ¿alguna vez te han descrito como una persona de fe o una persona de esperanza? ¿Alguien alguna vez te ha llamado el amoroso? No sé, pero es algo que caracteriza tu vida. Si te examinas a ti mismo y ves que estas cosas fallan en tu vida y no haces nada al respecto, entonces estás en un problema grave en tu fe. Si examinas tu vida y ves que nada falla y estás perfecto, tiki taka, no falla nada, te estás autoengañando. Todos tenemos pecados. Por tanto, si tuviera que resumir todo lo que debe arrojar ese escáner, ese autoexamen que nos hacemos, ese examen que debes hacerte a tu vida, diría que tiene que ser positivo a la fe, al amor, a la esperanza y al arrepentimiento. Por supuesto, al arrepentimiento también, porque siempre fallamos, siempre necesitamos constantemente del arrepentimiento en todas las cosas en las que pecamos y necesitamos confesar nuestros pecados ante Dios. Pero acá Pablo lo resume todo en esta frase: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Que también lo podría decir en otra carta, si andáis en la fe. Eh, Esa palabra lo resume todo, pero es una sola palabra de dos letras, al menos en el español, pero implica demasiado. A mí me llama la atención como una palabra tan corta, tan pequeña, por lo menos en el español, es, implica tanto, es tan importante, es tan fundamental. La fe, el estar en la fe es estar en el amor, es estar en la obediencia, es estar en la esperanza, en el conocimiento de Dios, vivir en arrepentimiento, en todo el carácter que debe mostrar una persona cristiana, el fruto del Espíritu en su vida, y podríamos seguir todo lo que significa estar en la fe. Pero Pablo magistralmente
que es una cosa que a mí me encanta del mundo cristiano en general, que puede resumirlo todo en una sola palabra, y lo resumen todo en la palabra fe, que podríamos también parafrasearlo como si en verdad eres salvo. Alguien que ya experimentó la fe salvífica y el arrepentimiento para salvación, y que ahora vive cada día creciendo en esa fe y en constante arrepentimiento, esa persona es salva. Esa persona es salva, no depende de sus obras, depende de Jesucristo. La fe en Jesucristo. El arrepentimiento al Padre, confiando en que por los méritos de Jesucristo me perdona. Y lo escribe todo este texto que estamos leyendo acá, Pablo. Pablo lo escribe, el mismo que se consideraba el primero de los pecadores, el más pequeño de todos los santos, el que no hacía lo que quería, el que lo que no quería eso hacía. Asimismo se describe él. O sea, quien lo escribe es alguien que no era perfecto, era alguien con pecado, pero que cuando examinaba su corazón, porque yo creo que Pablo más de alguna vez examinó su propio corazón, eh, lo que hacía él era que caía de rodillas confesando siempre su pecado y viendo la gracia de Dios que lo salvaba para siempre. Veía la perfección de Cristo. Gracias, me trajeron un vasito. ¿A quién le escribe? ¿A quién le escribe Pablo, este pecador, arrepentido, perfecto a los ojos de Cristo? Le escribe a los corintios. Que no es la iglesia más perfecta, no es la iglesia más santa. Es una iglesia caracterizada por errores, por divisiones, por desórdenes, por falta de amor. Puedo seguir todavía, pero que en Cristo, si en verdad había arrepentimiento en ellos, ellos eran salvados por gracia, que era una cosa que ellos no merecían. Ellos eran perfectos, eran santos. De hecho, Pablo cuando escribe la primera carta dice a los santos que están en Corinto. Pero Dios quiere que sea así. Dios quiere que sea así, que los mismos pecadores sean perfectos a sus ojos, pero en esta vida sigan siendo personas que se humillen ante Dios porque reconocen que lo que tienen no lo merecen. ¿Para qué? ¿Por qué así? ¿Por qué Dios nos tortura tanto? Para que todo, no, en verdad no es una tortura, pero es para que todo vaya a la gloria de Dios, para que todo sea para su gloria, al Dios de nuestra gran salvación. Nosotros, al igual que Pablo, los que estamos acá, al igual que los corintios también, somos pecadores. Eso es lo primero en nuestro autoexamen. Ya no pensemos que vamos a salir de este examen, de este escáner que nos vamos a hacer con nota 7 impecable. No, tenemos que partir de eso, somos pecadores. Necesitamos de la gracia de Dios para ser salvos, de tener una vida entera de fe y de arrepentimiento, que necesitamos autoexaminarnos, examinar nuestra vida para ver si en verdad estamos andando en la fe y si hemos fallado. Y bueno, lo maravilloso de todo esto es que, claro, nos examinamos y vemos pecado, y vemos maldad, y vemos que somos insuficientes, que somos asquerosos en nuestro pecado, pero a los ojos de Dios somos perfectos. Y es una cosa que a mí me vuela la cabeza entender eso, que claro, estoy en un proceso de crecer en santidad, pero a los ojos de Dios soy santo, y punto. O sea, estoy en un proceso frente a las impurezas de mi vida, frente al pecado, pero a los ojos de Dios yo soy perfecto, impecable, santo, sin mancha. Y es eso, esa idea, me, me, no la puedo conseguir, me revienta la cabeza, es tremenda. Pero bueno, volviendo acá, cuando Pablo escribe la primera carta, ahora estamos en la segunda, pero cuando escribe la primera, lo hace porque en la ciudad de Corinto, en la iglesia de Corinto, se estaban llevando a cabo varias problemáticas. Y de hecho la carta es bien larga, no es una carta de 5 capítulos, son varios capítulos, muchos más. Y luego de escribir esta carta, tratando todas esas problemáticas, Pablo vuelve a visitar a los hermanos de Corinto. Pero Pablo dice en la segunda carta, hablando de esta segunda visita que hace, ya hablando de la segunda visita, dice en el capítulo 2, versículo 1, dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, dando alusión a que esa visita que hizo a Corinto
fue terrible, terminó en tristeza. Y lo consumió, transformó toda expresión que él tenía hacia los corintios en un motivo de tristeza. Como si esta iglesia, esta misma obra, nos creciera en número a través de los años y dejáramos un nuevo liderazgo allá. Y quizás nosotros nos dedicáramos a otra parte de la obra del Señor, pero dejáramos un nuevo liderazgo. No digo que va a ser así, pero imaginen eso. Y dejamos a otros hermanos a cargo en los que ponemos nuestra confianza. Pero con el tiempo nos damos cuenta que están haciendo las cosas mal, que están fallando, están siendo inmorales, que están pecando, no están liderando como tienen que ser, las ovejas se están descarriando. Y los visitamos para decirle a ellos la verdad y que se arrepientan. Pero ellos nos dicen, ¿y ustedes quiénes son? No los reconocemos en esta iglesia. No los vamos a escuchar. Ya acá mandamos nosotros. Y es precisamente eso lo que le pasó a Pablo. Lo cuestionaron. ¿Tú te crees apóstol? Bueno, nosotros no te creemos. Nosotros tenemos ahora unos apóstoles mejores, le dicen. Y a esos vamos a escuchar. Y Pablo quedó inmerso en tristeza. Y se fue. O sea, imagina por un momento que Pablo no hizo nada. Él se fue a su casa, se fue a llorar y se quedó ahí todo el momento, todo el año, y sus amigos después lo llevaron a un psicólogo. No, eso no pasó nunca. No, Pablo se puso a escribir una carta que no está registrada en la Biblia, y envía a Tito con esta carta. De hecho, cuando escribe la tercera carta, que es la que se llama Segunda a los Corintios, es una cosa enredadísima, pero bueno, porque la segunda no está registrada en la Biblia, o sea, la segunda es la tercera. Bueno, por lo menos así lo entiendo yo. ¿Ya? O sea, hay una buena discusión ahí al respecto de ese tema. Es bien enredado, pero bueno, mantengámonos acá. Cuando escribe la segunda carta a los Corintios, se menciona una cantidad enorme de veces la palabra Tito, al nombre de Tito. Se menciona a la persona de Tito una gran cantidad de veces porque era importantísimo para Pablo y para los corintios Tito. A veces no hacemos esa relación, pero si hablamos de Corintios, hablemos de Tito también. Es muy importante eso. Y él debía llevar la carta, debía presentarla a los hermanos. Miren, para que se entienda bien. Primero, Pablo conoce por primera vez a los corintios. Segundo, les escribe la primera carta. Luego, Pablo se entera de lo mal que estaban los corintios, o sea, que estaban en pecado. Y Pablo, ¿qué hace? Escribe otra carta que no está en la Biblia. Entonces Pablo envía a Tito con esa carta y Tito ahora le entrega buenas noticias. Así que los hermanos escucharon atentamente, se arrepintieron muchos y es genial. Mira por ejemplo la segunda carta, el capítulo 7, versículo 13 al 16. Busquen ese pasaje, 2 Corintios 7. 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad. También nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros, para con ustedes, es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia, mira esa palabra, de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. O sea, hubo un cambio tremendo. Pero el problema es que había un grupo que todavía no reconocían a Pablo como apóstol. Seguía este pensamiento en muchos todavía de la iglesia. Así que Pablo escribe como motivo de gratitud por todo el arrepentimiento que estaban mostrando y por lo bueno que habían recibido a Tito, según a los Corintios, pero también tratando ese tema de que había este grupo que no lo estaba aceptando a él y lo rechazaban. Y de hecho los capítulos 10, 11, 12 y 13, del día al 13, hablan sobre este tema. Y ahí termina la carta. ¿Cuál era el problema de Pablo? O sea, ¿qué es lo que veían mal en Pablo para que no lo aceptaran? Que era débil. Eso era lo malo que veían en Pablo, que
era dependiente de Dios para todo. Y ellos habían conocido a otros apóstoles, falsos maestros, lobos, y estos eran fuertes, se las sabían todas, eran independientes. De hecho, los llamaban los superapóstoles. En griego creo que los hiperapóstoles, una cosa así. No sé qué se creían, no sé qué pensaba la gente de ellos, pero los llamaban así. En el capítulo 11, versículo 4 y 5 dice, porque si alguno, hablando de estos falsos maestros, si alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Bueno, acá lo traduce como grandes apóstoles, pero podría ser fácilmente la traducción hiperapóstoles, que se creían el gran hoyo del queque. Entonces Pablo escribe este mensaje no diciendo que el verdadero creyente se caracteriza por la fortaleza, sino que se caracteriza por la debilidad. Ni tampoco se caracteriza por sus grandes capacidades, sino porque es dependiente de Dios para todo. Mira, 2 Corintios 13, estamos llegando ya al texto. Capítulo 13, versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. ¿De quién está hablando? Mira, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, Jesucristo. Pues también nosotros somos débiles. O sea, está diciendo que Jesucristo era débil. Mira, nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. ¿Qué está hablando Pablo? Está diciendo que Jesús es débil. O sea, esto debe ser lo que caracteriza a todo creyente, debilidad. No que sea perfecto y nunca peque, sino que se duela cuando peca, que busque consuelo en el Señor, que reconozca que depende de Dios en las pruebas, en todo momento, en las tentaciones, en su crecimiento siempre, que entiende que en su debilidad se perfecciona el poder de Dios. Cristo, en su crucifixión, cuando muere en aquella cruz tan horrible, porque eso era algo horrible, el tema de la cruz, pero para nosotros se transforma en algo maravilloso, de forma tal que todas las iglesias ponen cruces, y alguien quizá del siglo de Pablo no quisiera ver una cruz porque sabe que ahí falleció su Señor Jesucristo, pero a su vez la ama. O sea, está esta disyuntiva ahí de que odio la cruz porque ahí murió mi Salvador, pero la amo porque sin esa cruz yo no hubiera sido salvo nunca. Y Jesucristo en esa cruz parecía un hombre débil, indefenso, moribundo, pero en su resurrección demostró su poder divino. Pero si Jesucristo no se hubiera humillado, de nada hubiera servido. O sea, Jesucristo vino acá a hacerse semejante a los hombres, se humilló hasta los humos, se encarnó y sufrió todo lo que nosotros debíamos haber sufrido. Tenemos un Dios que se duele, un Dios que sufre, un Dios que muere. Entonces, nosotros también tenemos que experimentar esa debilidad que Jesucristo experimentó para hacer algo más grande. Ahora, un paréntesis acá. Abrimos paréntesis, bien, calmemos los ánimos. Eh, ¿Por qué es importante validar a Pablo como apóstol? O sea, es que Pablo dedica 4 capítulos de la Biblia a defender que él era apóstol. ¿Por qué es tan importante? Porque el hecho de que Pablo fuera un apóstol falso, imagina que Pablo es un apóstol falso, eso descalifica el mensaje del Evangelio. Si estudiamos a Pablo y vemos que es un mentiroso, nos hallamos con una problemática, que todo lo que dice él es mentira. Y que todo lo que tenemos en sus cartas no sigue ninguna armonía ni con las cartas de Juan, ni con las de Pedro, ni con las de Jacobo, ni con las de Judas, no, no tiene ninguna armonía con Lucas, no tiene ninguna armonía con Jesús. Pero si realmente Pablo era enviado, apóstol, era enviado por Jesucristo y predicaba fielmente a este Jesucristo, de forma tal que incluso los apóstoles, los 12, bueno, claro, los 12 lo reconocían como apóstol también.
si él hacía esto y predicaba fielmente, el mensaje del evangelio que predicaba era verdad. Y si ustedes en verdad, le hablo a ustedes, si están siendo transformados por el evangelio, es una evidencia de que el mensaje de Pablo es verdad. De hecho, Pablo ocupa ese mismo argumento. Si ustedes están siendo transformados porque mi mensaje es verdad. Si no, estarían siguiendo en la misma vida de porquería que estaban teniendo antes. Eh, que la palabra de Dios es verdad se puede reflejar también en que lo que escribe Pablo es verdad y que él en verdad era apóstol. Y en verdad, gracias a eso, podemos decir que somos salvos. Así que, ojo, con cada persona que diga y que desacredite a Pablo, porque hay muchos que dicen ahora, y es muy común escucharlo, dicen, es que Jesús era muy bueno, pero Pablo era un engañador. O sea, que es un pensamiento muy común ahora. Ojo con esas palabras, porque si Pablo es un mentiroso, hace que el evangelio que predicaba fuera mentira. Y hemos creído en una mentira que se fundamenta en toda la Biblia. O sea, Pablo no inventó algo, es algo que se fundamenta en toda la Biblia. Y eso hace que toda la Biblia sea mentira. Porque si decimos que Pablo era un mentiroso, toda la Biblia es mentira. Porque él escribe basado en la Biblia. Y eso no es bueno. O sea, no nos conviene ese tema. Cerremos paréntesis, ¿ya? Volvamos al tema. El texto dice en el versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Bien, lo primero que habla la carta, esto no va a tomar mucho tiempo, básicamente va a ser este puro versículo, así que no se asusten, porque la introducción fue más larga que... eh, no se me ocurre nada, mi imaginación está muy limitada hoy día. Pero bueno, eh, lo primero que habla la palabra acá es sobre examinarse. ¿A quiénes? ¿A quiénes vamos a examinar? A vosotros mismos, a ustedes, a uno mismo. Yo, Guido, me voy a examinar a mí. No tanto, no examinemos tanto a Pablo, no examinemos tanto al prójimo, no examinemos tanto a los corintios, antes de examinar al prójimo, y esto de hecho aplica a los corintios también, antes de que examinemos a los corintios, porque somos bien buenos para decir que los corintios eran los más inmorales del mundo, y ahí es como se está aplicando lo mismo a nosotros, antes de examinar a los corintios, examinémonos a nosotros mismos. Por lo menos se menciona 3 veces la palabra, que en griego es una pura palabra, en verdad, a vosotros mismos. Lo que determina un énfasis. Pablo está gritando prácticamente. ¿Cuántas veces quieren que se lo repita? Examinen su propia vida. Eso dice. Eso dice la palabra de Dios. Y Dios quiere que nos examinemos. Examinémonos, ya bien, excelente. Pero, ¿respecto a qué criterio? ¿Cómo vamos a examinar nuestra vida? ¿Cuál va a ser el parámetro? Cuando hacíamos laboratorios en la universidad para determinar que cierto tipo de sustancia estuviera, por ejemplo, acá tengo un vaso, imagina que es un tubo de ensayo, que acá estuviera cierta sustancia química, cierta droga quizá, entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que adicionar, voy a usar esta otra cosa que no tiene nada que ver, pero imagina, vamos a adicionar algo, y si en verdad está la sustancia química que yo estoy buscando, esto debía cambiar de color. ¿Por qué cambiaba de color? Porque esto tenía un indicador que, junto con otras cosas, reaccionaba con la sustancia química que buscábamos. Y si estaba presente, entonces, claro, cambiaba un color azul, rosado, lo que sea. Pero no todo indicador servía para cualquier sustancia. No existía un indicador universal. Tenía que ser el indicador apropiado. Entonces, ¿cuál es el indicador apropiado para examinar nuestra vida? Y evidenciar, comprobar, corroborar si realmente está presente el Espíritu Santo como evidencia de nuestra salvación. Bueno, según Santiago 2.14, que es un texto bien conocido que se estudia bastante porque lo ocupan para desacreditar la salvación por gracia, lo que debemos hallar, ese tipo de color que vamos a hallar con el indicador, lo que debemos hallar en nuestra vida es que realmente nuestra fe se manifieste en obras. Es decir, que estemos haciendo lo agradable ante Dios. Por supuesto, primero es la fe, luego son las obras.
Eso lo voy a decir así rapidito, no voy a entrar ahí en la discusión. Pero si el indicador que usamos para medir qué tan buenas son nuestras obras, porque ahí está el problema, claro, todos tenemos buenas obras, pero qué tan buenas son. Si el indicador que usamos es Hitler o alguna persona de ese estilo, claro, por supuesto que vamos a salir todos aprobados. 7 para todos, excelente. Pero va a ser un falso positivo. Y por otro extremo, si usamos como indicador para tu examen a personajes de la Biblia como Daniel, por ejemplo, o Nehemías, por ejemplo, o al mismo Pablo, va a resultar que nos vamos a frustrar porque nunca vamos a estar en esa altura. Eh, o sea, lo primero que hay que aclarar acá, esto no es una competencia, es un acto examen, es un examen simplemente, no es una competencia. No queremos ser más santos que José, ni que Lucas, ni que Pablo, Pedro, cualquier otro. No. No estamos examinando quién es el campeón de la santidad. Estamos viendo si simplemente en nuestra vida hay santidad. Eso simplemente. Estamos viendo esto, si en nuestra vida está Jesucristo. Por eso está esa pregunta que dice ahí. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? O sea, ¿ustedes no cachan lo que hay en su propia vida? ¿Está Jesucristo ahí? Eso le está diciendo. En tu vida está Jesucristo. Lo está planteando así. De repente la pregunta cuesta un poco leerla. Pero eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Acaso Jesucristo está en su vida? Porque si no es así, si Jesucristo no está, ustedes, amigos míos, están reprobados. Eh, Estamos viendo eso, si Jesucristo está ahí. Entonces respondamos preguntas. Vamos al grano, vamos al autoexamen. Entramos ya a la prueba, nos sentamos en la sala de clases y vamos a hacer este examen. Pregunta número 1. ¿Crees en Dios? Porque claro, creemos en este Dios santo, justo, soberano, entendemos quién es. Más allá de toda la teología, de comprender sus atributos, sus obras, sus decretos, más allá de todo eso, ¿sabes que ese Dios tiene poder sobre tu vida? ¿Sabes que ese Dios te hizo? ¿Sabes que ese Dios te va a juzgar algún día? Porque si partimos mal ahí, o sea, estamos en un problema terrible. Ya lo primero, la primera parte del autoexamen, ¿creemos en Dios? Y ahí ya entramos a profundizar ahí si lo conocemos bien. Pero partamos con lo más básico. Segundo, ¿en tu vida hay pecado? Les pregunto a ustedes, y si lo negamos, si negamos que en nuestra vida hay pecado, estamos diciendo que Jesucristo, o sea, que Dios es mentiroso, porque Dios dice que todos somos pecadores. Y si no lo vemos como algo tan grave, tenemos que también eh, ver eso, si en verdad el pecar contra la santidad de lo más santo de lo santo, y aunque sea un pecado muy pequeño, imagina cuánto afecta a esa santidad tan tremenda. Un solo pecado, una sola mancha, es tan blanco, tan perfecto, tan brillante, que una sola manchita se nota, y se nota harto. Entonces, cada pecado es grave. ¿Hay pecado en tu vida? Esa es la segunda pregunta. La tercera, ¿crees acaso que tú puedes pagar por ese pecado? Bueno, las personas tienden a justificarse en base a sus buenas obras. Dicen, claro, es que yo he hecho tantas cosas buenas, todo eso ya bien, pero no en base al precio que pagan por el pecado que han cometido. Nunca dicen, si una persona que cree que salva por obras, siempre va a decir, es que yo he hecho tantas cosas, he ayudado a este tipo de personas, ya bien, bien, pero por lo malo, por todo lo malo que has hecho, ¿qué haces? Nada, nada, porque no hay arrepentimiento en su vida. Y de hecho ahí está la cuarta pregunta que nos debemos hacer. ¿Nos arrepentimos por nuestro pecado? ¿O seguimos adelante nomás? Seguimos adelante y vamos, que el Señor algún día nos va a perdonar porque Él es bueno y porque Él es amor. Y entendemos que porque Dios es amor perdona, ¿no? No sé quién sacó esa idea de que porque Dios es amor perdona todo. No sé cuál es ese concepto de amor. En algún lugar habrá salido, creo que fue Marción, en los siglos pasados, los siglos primeros de la iglesia, apareció Marción entendiendo que solamente Dios era amor y, y que el Dios del Antiguo Testamento era alguien distinto del Nuevo Testamento y que como Dios era amor, amaba a todo el mundo y todos eran salvos y happy, happy. Pero bueno, yo no creo que sea así porque la Biblia no dice eso, simplemente. Eh, Quinta pregunta.
Son 6 en total las que yo al menos quise hacer. Después hay más en todo caso. ¿Crees que Jesús es lo suficientemente poderoso para pagar el precio de tu pecado? ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Cómo está tu autoexamen? ¿Cómo te está yendo? ¿Tú crees que Jesús es poderoso, pero quizás tu pecado es tan grande que hasta ahí nomás llega? Dios es poderoso, pero es que lo que yo hice fue terrible. ¿Ya? Tenemos que confiar, tener fe, o sea, arrepentimiento y fe. Es esas dos cosas. Y una sexta que planteo ahora. ¿Reconoces a Jesús como Señor de tu vida? Porque somos bien buenos para reconocerlo como Salvador, pero reconocerlo como Señor, y un Señor tiene esclavos, o sea, ¿te reconoces como esclavo de Dios? Me encanta esa ilustración que plantea la iglesia a través de, o sea, la Biblia, a través del trato de los amos con los esclavos y cómo ellos horadaban su oreja y se perforaban acá la oreja, o donde sea, no me acuerdo dónde era, pero dando a entender que querían seguir viviendo toda su vida con ese señor como amo, a esa persona como ama. Y entendían que era lo mejor para ellos, incluso mejor que la libertad. O sea, la libertad se transformaba en algo peligroso incluso. No querían eso, querían seguir esclavizados a ese señor porque era tan genial trabajar ahí. Al menos me da la impresión a mí de que ellos decían eso. Es que quiero trabajar ahí porque me conviene. Bueno, reconocemos o somos capaces de horadarnos, de hacernos, de perforarnos nuestra oreja por nuestro Señor y que se note. Bueno, otras preguntas, además de estas también pueden ser, ¿crees que el pecado en tu vida no es lo suficientemente malo para ir al infierno? O sea, si así fuera, si mi pecado, yo pequé, claro, pero no es tan malo, no es tan malo para ir al infierno. Si así fuera, tenemos que argumentar todo lo que en la Biblia se refiere a que el hombre busca de continuo el mal, Génesis 6, a que el corazón del hombre es engañoso, ahí en Jeremías, que el hombre fue concebido en pecado, dirían los salmos, que no hay ninguno que busque lo justo, que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo en Romanos. Eso se repite una y otra vez. El hombre es un depravado ante Dios. Total. Depravación total se llama eso. Independiente de la gravedad del pecado. Todos pecaron y eso es grave. Todos son considerados indignos ante Dios. Entonces, parte de tu autoexamen es, ¿entiendes la gravedad de tu pecado? Si te examinas, nota que este pecado, este examen no es como tanto así como quién es más genial, quién es más cool, quién tiene más buenas obras. ¿Te das cuenta que al final es un autoexamen de humillación? Si te examinas y ves que tu vida no es tan mala, es porque quizás estás usando a Hitler, claro, como indicador para aprobar falsamente, con trampa, este examen. Usa a Cristo como estándar de vida. Siempre, y Él siempre te hará que te des cuenta de que necesitas de la gracia de Dios y del arrepentimiento en tu vida. Y acuérdate, esto no es una competencia. Si usamos a Cristo, obviamente vamos a perder la competencia. Pero nos vamos a dar cuenta de que necesitamos de su gracia. Porque nunca estarás al nivel aceptable para Dios a menos que Jesús tome tu lugar y Él te haga el campeón, o sea, Él te haga el que aprobó este examen. Otra pregunta, ya terminando. ¿Crees tú que eres capaz de perseverar hasta el fin sin la ayuda de Jesucristo? Y ahí está precisamente lo que se le acusaba a Pablo, que Pablo no demostraba poder, se veía débil, necesitaba constantemente de Dios para hacer todo. Era completamente dependiente. Si eres de los que creen que pueden llegar al final de sus vidas y decir que pelearon la buena batalla, que acabaron la carrera, gracias al tremendo esfuerzo que hicieron ellos, te estás engañando. Toda buena obra que sale de nosotros es gracias al mismo Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está obrando en nuestra vida y gracias a Dios finalmente que hacemos algo bien. Esto no quiere decir que si dejamos de confiar en Dios para todo, vamos a perder la salvación. ¿Ya? Tampoco mezclemos las cosas. Si así fuera, todos perderían la salvación. Por lo menos las personas que dicen eso, que la perseverancia de los santos y que todos van a perder la salvación en ese caso, eh,
Lo que digo yo, si así fuera, todos perdimos la salvación. Lo que digo es que una persona que anda en la fe reconoce a Dios en todos sus caminos. Si no es así, si no reconoce a Dios, si no le da gracias a Dios, si no le glorifica, eso se llama pecado. No está dando a Dios lo que le corresponde a Dios. Y eso debe ser confesado ante Dios. Y si descubriste ese pecado, si encontraste ese pecado ahí, es gracias al autoexamen que te haces. Este autoexamen, este examen a vosotros mismos, te permite determinar si en verdad, claro, eres salvo de partida, pero también cuáles son los pecados que debes confesar hoy día a Dios en oración, porque ya eres salvo. Pero, pero si ves pecado en tu vida, gracias a este autoexamen, me hiciste ver mi pecado, pero me da lo mismo, no me importa. Puede ser que estás agregando pecado a tu pecado y eso el Señor lo disciplina, sea usando la iglesia, sea usando a otro medio, o puede significar también que simplemente no eres salvo. Ya puede significar esas dos cosas, que estás muy mal y que necesitas de arrepentimiento urgente, o que no eres salvo. La persona salvada por Dios, por gracia, ve el pecado en su vida y lo ve repugnante, lo ve asqueroso. No, no puede sentir la necesidad de otra cosa más que arrepentirse lo antes posible. O sea, si en verdad eres cristiano, pecas. Sí, sí, los cristianos pecamos. Pero nos arrepentimos apenas nos damos cuenta de eso. ¿Quién produce el arrepentimiento en la fe en tu corazón? El Espíritu Santo. ¿Tienes en tu corazón al Espíritu Santo? El testimonio del Espíritu Santo. Mira lo que dice Romanos 8. Romanos 8:9. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si en tu vida lo que reina es el pecado, no, no, ojo con tu autoexamen. Tienes que hacértelo urgentemente y buscar ayuda. Yo tengo un compañero en el trabajo que yo le llamo la atención porque él es completamente gravatero, ordinario y todas esas cosas que conllevan el mal uso de la lengua. Entonces yo le llamo la atención, pero ¿qué es lo que me dice él? Es que soy de carne. Es que no puedo porque me hacen caer ellos me motivan a hacer eso. Y lo dice con una tranquilidad. Se ríe, él se ríe. O sea, lo que reina en él es la carne. ¿Ya? Lo que podríamos llamar, ya no voy a entrar en la discusión ahora, lo que podríamos llamar es cristiano carnal. Ya bien, no voy a entrar en esa discusión. Eh, Da para otro día, sí, ese tema me encanta. Pero bueno, eh, pero es importante que cuando nos llame la atención por algún pecado, podamos darnos cuenta que eso está mal. O sea, si te dicen tu pecado y tú te ríes y te dices que no puedo hacer nada, pues si estamos en pecado, si soy de carne. No, no, no. No, evalúa tu fe, examínate, porque así lo que veo yo es que no eres cristiano. Así que hermano, a predicar el evangelio a ese compañero de trabajo. Eh, Amas a los hermanos, que es lo que dice también Primera de Juan, la primera carta de Juan, gira también en torno a eso. Validemos que en verdad somos cristianos en qué, en que amamos a nuestro hermano, en que practiquemos la justicia, en que somos personas que vencimos al mundo, que no somos esclavos de todos los sistemas que reinan en este mundo. Vivimos una vida separada de todo eso para amar al mundo. O sea, perdón, perdón, lo dije terrible, para amar a los hermanos. Rechazamos el sistema de este mundo para amar a los, al prójimo, al perdido, para llevarlo a Cristo, al santo, al convertido, para santificarlo y edificarlo y corregirlo. El mundo busca engañar y eso ahora se evidencia mucho. El cristiano puede de alguna forma ser engañado por algunos de estos sistemas menciónense ideologías, y puede que haya cristianos que digan, no, es que a los gays, al LGTBQ, y hay que incluirlo en la iglesia, que no hay que cambiarlos, el Señor los quiere como es. Ya, ojo con esas ideologías,
por favor, porque es lo que está reinando en el mundo. Y muchos cristianos están cayendo, están sucumbiendo a eso, porque no quieren y son cobardes para decirle al mundo lo que está mal. Y eso aplica a muchas otras cosas también. Aplica al feminismo, aplica a todas las ideologías de género, aplica a muchas otras cosas más que estamos viviendo ahora. Los sistemas políticos, los sistemas sociales, las injusticias sociales, cómo reacciona el creyente ante eso. Y hay muchas veces que el cristiano se ve inmerso en una lucha política social, pensando que de esa forma está cambiando el mundo, en verdad lo que está haciendo es haciéndose semejante a ellos, se está haciendo semejante al mundo. El consumismo, somos capaces de comprar cuestiones carísimas, porque todos lo hacen. Y porque el mundo nos dice en su publicidad pecaminosa que hay que hacerlo, los placeres y podemos seguir. Pero si en verdad eres capaz de darte cuenta de que eso está mal y no haces nada para solucionarlo, estás en un problema grave. Si eres capaz de hacer este autoexamen y darte cuenta de que hay algo mal en tu vida, la invitación ¿cuál es? Hermano, anda en oración a Dios. Confiesa ese pecado. Si necesitas ayuda, por supuesto, también es bueno pedirle a los hermanos si queremos ser de apoyo los unos a los otros. La gama de pecados es grande. O sea, es todo un abanico, una gran posibilidad de pecados. Pero la salida a todo eso es una sola. ¿Ya? Son muchos los pecados en los que caemos, pero la salida es una sola. El arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano. La confesión de pecado. Siempre junta, ligada a la fe, anhelando tener un cambio en nuestra vida para la gloria de Dios y en amor a todos los hermanos. Primera de Juan. Primera de Juan, las marcas de un verdadero creyente. No estamos libres de la posibilidad de pecar. Es evidente, yo lo sé, vas a pecar. Y yo también. Pero en Cristo ya hemos sido limpiados por completo. Pero además de eso, queremos disfrutar de la mejor relación con Dios, con nuestro Salvador, y para eso debemos estar siempre reconciliando, que es una palabra clave en 2 Corintios, reconciliando nuestra relación con nuestra familia, con nuestro Padre, con nuestros hermanos. El autoexamen no es para que nos jactemos. No es para que nos jactemos de qué tan santos somos. Mira cómo Dios me ha transformado mi vida. Me autoexaminé y me di cuenta de que ahora soy una persona pura, santa, llena de buenas obras. No. El autoexamen es para que te des cuenta de que necesitas humillarte ante Dios, ir en confesión de pecados a Él, para que te des cuenta de que hay pecado en tu vida. No somos perfectos. A los ojos de Dios sí, pero estamos en un proceso. Estamos en un proceso ahora. Es el ya, pero todavía no. Ya somos perfectos, pero todavía no. Estamos acá en este proceso. Está asegurado, está asegurado. El autoexamen, ¿para qué es? Para que cambiemos, para que nos perfeccionemos, qué es lo que Pablo quiere, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que yo quiero. El autoexamen es para dar gloria a Dios. Con esa frase, examínense a vosotros mismos, examínense ustedes, me examino yo, para gloria de Dios, para que de esta forma el pecado no abunde en mi vida, sino que abunde el amor de Dios, sino que abunde el cambio, sea lleno del Espíritu Santo, sea lleno de la palabra, ¿para qué? Para que Dios sea exaltado. Eso. No quiero hacerme un autoexamen y que yo salga ganando. No quiero hacerme un autoexamen y que yo me debilite para que Dios sea fortalecido, para que Dios sea engrandecido, para que Dios sea alabado. Eso, hermanos. Si alguno de ustedes se siente identificado con esto, si siente que la palabra de Dios habla a su vida y que hay algo que tienen que confesar a Dios, vamos a orar por eso. Vamos a orar por eso. Y es lo que tenemos que hacer todos los días. Nos cuesta tanto, nos cuesta tanto. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Quién dijo que era fácil? Así que vamos a estar orando por eso. Voy a orar por ustedes, por mí, para que el Señor nos santifique, para que nos haga más como Cristo. Gracias, Señor nuestro, por tu palabra, por las
salvación que tenemos en Cristo, que es tan grande, Padre. No queremos descuidarla nunca. Queremos, Padre, siempre estar atentos, perseverando, Padre, en tus caminos, sin alejarnos de ti. Pero, Padre, sabemos y vemos, Padre, al examinar nuestro corazón, que hay maldad, que hay, Padre, un corazón que se aleja de ti. Pero necesitamos cambiar, Padre Santo, y como cristianos, como hijos tuyos, reconocemos lo que está mal cuando está mal. A lo malo lo llamamos malo, Señor. Y queremos, Padre, confesar nuestro pecado. Confieso, Padre Santo, mis pecados y los de mis hermanos, Padre Santo, para arrepentimiento, para que tú nos perdones, Señor, para que podamos mejorar la relación que tenemos contigo, Padre Santo. Si es que nuestra relación no está muy buena contigo, Señor, puede y hay una gran posibilidad de que sea por eso, porque no hemos confesado nuestros pecados para que nuestra comunión contigo sea perfecta. La salvación es perfecta, porque no depende de nosotros, depende de Cristo. Pero nuestra comunión, Señor, es un algo maravilloso, producto de una disciplina, producto de una hermosa relación con Dios en arrepentimiento, en fe constante. Y no queremos perder eso, Señor, queremos tener la relación más profunda contigo, Señor. Así que yo te pido por cada uno de los hermanos que está acá presente, por aquellos también que no han podido estar, para que tú, Padre Santo, obres en sus vidas, para que ellos puedan autoexaminarse siempre, constantemente, y darse cuenta de toda maldad que haya en su corazón. Y yo te lo pido todo solamente en los méritos de Jesucristo, Señor. Amén. Amén.